Psicodescubrir en Shot Radio. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Psicodescubrir en Shot Radio. Es un gusto saludarlos. Ay, ustedes disculpen el ruido, pero hoy no tengo ni siquiera mi celular. Tengo el celular del hijo. Entonces, si oyen ruidos extraños, es porque ya los que llegaron ahorita no se han enterado, pero estamos solitos con nuestra soledad, el marido y yo. Entonces, tenemos aquí un poco de como dificultad técnica en que uno tiene que ser pulpo. Entonces, ténganos paciencia, mándenos sus mensajitos y, si les parece bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. El especialista. Ansiedad, insomnio, depresión. ¿Sientes que quizás no te adaptas a tu nuevo país? Puedes estar viviendo tu propio duelo migratorio. Te voy a presentar una historia real y un enfoque psicológico profesional para afrontarlo. Esta es la historia de Dana Campos, pero también es la realidad de muchísimas personas que migran lejos de su país de origen. La vida de turista es una, pero la vida del día a día, en un lugar totalmente ajeno, distinto a ti, es otra. Este texto lo escribió para todos los valientes que se han ido lejos de sus lugares de origen. ¿Cómo comencé a vivir mi duelo migratorio? Todo empezó cuando emigré de mi país de origen, México. A las 12 horas de haber llegado a Noruega me enfermé como nunca. La primera explicación fue el cambio de clima, pero después más y más problemas comenzaron a surgir conforme pasaba el año, en un país en el que se vive a oscuras y con frío la mayor parte del año. Pronto comencé a enfermarme muy seguido, a perder fuerza en el sistema inmunológico, con problemas como pérdida del sueño, peso, cabello. Además empecé a sentirme tan deprimida hasta el punto de cuestionarme si valía la pena seguir viva. Había días que no me quería levantar a pesar de tener que trabajar durante el día. Capítulo 1 dice aquí, estar sin estar. Si bien la tecnología nos acerca a familia y amigos cuando estamos físicamente distantes, lo cierto es que no nos ayuda en nada a ver cómo todos hacen su vida juntos mientras tú no estás. Las redes sociales se vuelven un juego de espejos en donde ni tú sabes lo que en realidad pasa en la vida de los demás, ni ellos lo que tú estás viviendo día con día. Ver de lejos cómo todo lo que te pertenecía social y culturalmente sucede sin ti, te hace sentir que todos te han olvidado. Es hasta cierto punto como estar muerto y seguir atrapado en la misma dimensión que todos. El punto crítico. Me quiero suicidar, necesito ayuda. Cuando comenzaron los problemas de salud, todo el mundo, incluyendo los doctores que visité, adjudicaron los problemas al hecho de que no estoy habituada al clima de donde vivo ahora. Sin embargo, cuando llegaron los pensamientos suicidas, algo que nunca entendí hasta que lo viví, supe que necesitaba ayuda urgente. Capítulo 2. Encontrar esperanza a través de otros. Aunque la tecnología me deprimía cada vez que veía las fotos de amigos o familiares en redes sociales, ella me acercó a un rayo de esperanza. A través de un grupo de Facebook de gente que vive en el extranjero, obtuve el contacto de la doctora Irene del Valle, fundadora de Mentes en Equilibrio y psicoterapeuta de origen mexicano, quien también emigró de su país hace ya un tiempo. Después de varios meses de terapia por Skype, logré mejorar mi calidad de vida y afrontar con más valor mi duelo migratorio. Mi condición de salud mejoró, los pensamientos suicidas se desvanecieron y logré vivir más tranquila al por fin cerrar el ciclo de partida de mi país, pues no se puede comenzar una etapa nueva si no cerramos el capítulo que le precede. La doctora Irene del Valle me dio tips de cómo afrontar esta situación y de cómo aprender a vivir nuestro duelo migratorio. Y el día de hoy les quiero presentar con todo el cariño y el agradecimiento de mi corazón a la licenciada Irene del Valle. Les quiero leer un pedacito de esto que me llegó al corazón y que está en su página, mentesenequilibrio.wixsite.com, dense una vuelta. Siempre que me piden que me describa o diga quién soy, entro en el mismo conflicto, pues por un lado cada día estoy descubriéndolo y por el otro estoy constantemente cambiando y evolucionando. Creo que para fines prácticos simplemente soy. De lo que sí puedo hablar con precisión es de las cosas que me apasiona hacer.
Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas. Además tiene una doble titulación en Bachelor in Arts of Psychology en el Mexico City College. ¿Qué tal? Tiene una especialidad en terapia cognitivo-conductual. Además tiene también terapia breve basada en soluciones. Tiene un máster oficial en intervención y mediación familiar. Y se está entrenando todavía. Cuéntanos, Irene, y te doy la bienvenida con todo mi cariño, porque aparte viene desde el otro lado del charco. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esa gran bienvenida. Bueno, pues sí, soy psicóloga clínica en formación, porque así como leí en tu página, amo esta carrera y amo estar en constante formación. Los seres humanos son realmente amplios, únicos, entonces necesitamos estar constantemente revisando muchos temas, ¿no? Muchas formas de llegar, de entender, de ayudar, de comprender. Claro. Cuéntame, ¿qué es el duelo migratorio? O sea, descríbemelo para los que no conocemos este tema. Bueno, primero creo que es muy importante empezar por definir lo que es un duelo. El duelo es un proceso de adaptación ante una pérdida, ya sea material, simbólica o personal. Y ahora, cuando se habla de duelo migratorio, se habla del proceso de adaptación psicosocial que viven las personas que se van a vivir a otra parte, ¿no? Ante la pérdida, ahora sí, de muchísimas cosas, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra lengua, nuestras costumbres, la comida, el clima, etc. Entonces, es un proceso de adaptación. Ok, voy yo aquí traduciendo de forma simultánea. Uh-huh. Este proceso de duelo es el que vive aquella persona que se fue por todo lo que deja atrás. Sí. Las personas, las cosas, el lugar, clima, comida, etc. Uh-huh. Entonces, me fui y dejé todo. Uh-huh. Entonces, los que se quedan viven su duelo porque me fui, o sea, porque pierden a una persona. Pero yo vivo mi duelo por todo lo que dejé, que es aún más grande. Exacto. De hecho, se dice que el duelo migratorio también lo viven indirectamente los familiares y los amigos, ¿no? Porque no es una pérdida de todo lo demás, sino solo de esa persona en su vida. Y la otra persona, de hecho, Joseba Achotegui, que es el psicoterapeuta, es un psicoterapeuta español, quien más ha escrito libros sobre el duelo migratorio y el síndrome de Ulises, habla sobre cómo el duelo migratorio es uno de los duelos más complejos y profundos, porque a diferencia de un duelo, por ejemplo, por una ruptura de una relación o de muerte de un ser querido, uh-huh, esa persona pierde todo. No es como solo pierdo un ser querido, solo pierdo a mi abuelito, solo pierdo a mi expareja, sino pierdo todo lo que tenía, todo lo que era mi base, mi raíz y a lo que estaba acostumbrada o acostumbrado y le daba sentido a mi vida. Y esto, ahora que leía este texto, es todavía más difícil cuando tienes esa ventana hacia todo lo que dejaste atrás. Entonces, lejos de darte como esa paz y esa tranquilidad de todo lo que dejaste en casa está bien, te provoca un dolor importante. Uh-huh. Sí, esto también tiene que ver mucho con las características de cómo se emigra. Por ejemplo, en México están desde las personas que emigran para estudiar, para trabajar, con un trabajo ya, ¿no? Que de cierta manera, por así decirlo, en calidades de vida, pero también está la gente, lo que llamamos mojados, ¿no? La gente que cruza la frontera y que va sin saber a qué llega ni cómo llega, sino simplemente a intentar buscar un mejor nivel de vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahora las caravanas que vienen a México, esta gente pues obviamente está migrando con muchísima más vulnerabilidad, entonces su duelo migratorio va a ser mucho más intenso, ¿no? O sea, el duelo migratorio depende de las características de la vida que se tenía. O sea, si tú tenías una vida que te gustaba mucho, muchos amigos, una buena relación con tu familia, pues obviamente el duelo migratorio puede ser muchísimo más complejo que una persona que, por ejemplo, huye de un país en guerra y que sabe que va a tener mejor condición, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, se me ocurre esta parte que me decías de dejo un país en guerra, por ejemplo, me voy solo o me voy con mis hijos, sin embargo, dejas familia y gente atrás. ¿Esto marca tu mente de una manera importante? Claro, totalmente. Totalmente, porque es redescubrir quién eres, cómo vivir, cómo funcionas socialmente, porque obviamente tus roles cambian. Entonces, es un reestructurar
interno, ¿no? Obviamente eso influye a nivel mental, emocional, conductual, ¿no? La parte del comportamiento. Mucha gente dice, es que yo era súper sociable en México, tenía muchos amigos, me desenvolvía muy bien y desde que me vine a este país me he vuelto tímida o me he aislado, ¿no? Cambia nuestro comportamiento también. ¿Dejas de ser quien eres porque no estás en la sociedad o en el lugar donde te has desenvuelto toda la vida? ¿O simplemente pierdes como ciertas partes? Yo creo que pierdes ciertas partes. Yo creo que es esta parte, o sea, no se trata de dejar ser tú completamente para adaptarte, se trata de mantener la base, porque al final del día es lo que le da sentido a tu vida, pero al mismo tiempo como esta parte de adaptación, de crecer, de evolucionar, porque aunque el duelo migratorio es una crisis, un proceso de adaptación, también es un proceso de evolución y transformación, ¿no? O sea, al final del duelo, el ideal sería como esta parte de haberme adaptado, de haber sumado mi experiencia vital anterior en mi país de origen con este nuevo país, en estos nuevos retos, en estas nuevas características favorables, ¿no? Porque no todo país es, por así decirlo, va a tener dificultades, sino también con todas estas cosas que este nuevo país de acogida me da. Ok, ¿cómo detecto que yo estoy pasando por un duelo migratorio? ¿Cómo saber cuáles son las pistas? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así como el típico jet lag, ¿no? Cuando vuelas a algún lugar con un horario muy diferente, pues yo siempre le digo a mis clientes que lo mismo pasa cuando una persona hace otro país, pero es el jet lag emocional, ¿no? Okay. En vez de adaptar mi estado de sueño vigilia, tengo que adaptar esta parte psicosocial, mente, emoción y relación, ¿no? Porque somos seres sociales. Entonces, las personas van a vivir el duelo migratorio desde pequeños síntomas, por ejemplo, falta de apetito o exceso de apetito, ¿no? Gente que dice, estoy llenando mis vacíos comiendo, ¿no? He subido de peso porque estoy comiendo muchísimo. Exceso de sueño, falta de sueño, ansiedad, temor a lo desconocido, a la incertidumbre, mucha culpa de haber seguido, ¿no? Porque también está este proceso de idealización de no es lo que esperaba. Esto es como lo inicial. Ahora, obviamente, el duelo migratorio puede ir incrementando según las dificultades de adaptación. Por ejemplo, una persona en desempleo, una persona que no tiene pareja o amigos o no conoce, no tiene un círculo social, pues también va a tener un duelo migratorio más extremo. ¿En dónde llegan los niveles extremos? Depresión, ansiedad, crisis de ansiedad, de ataques de pánico. Si por ejemplo también ya estas personas tenían alguna condición a nivel emocional o mental, esta se exacerba, ¿no? Otra manera de saber, u otra cosa que acompaña al duelo migratorio son las crisis existenciales. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿No? Pensamientos suicidas ya en el extremo, un aislamiento, un sentimiento de soledad muy grande, un temor muy grande a morir, también esto muchos clientes lo refieren. Y bueno, ya Achotegui, este autor del que te hablaba, dice que una cosa es duelo migratorio y después en el extremo está el síndrome de Ulises, ¿no? Que ya entra más en lo patológico. Cuéntanos o desmenúzanos un poquito el síndrome de Ulises. Achotegui justo dice que ya es un estrés más crónico, ya los niveles de depresión y ansiedad ya son muchísimo más patológicos, ya limitan muchísimo a las personas, ¿no? Él justo habla que el duelo es la parte de adaptación que todos en algún punto vivimos, yo la viví, ¿no? De hecho me enteré que existía el duelo migratorio a partir de mi propio proceso de duelo y que ya si los síntomas exceden determinado tiempo, ¿no? Aproximadamente 6 meses o un año se prolongan y además la intensidad los afecta para poder desarrollarse o en diferentes áreas de su vida, ahí ya se considera el síndrome de Ulises. ¿Cuál es el procedimiento o qué tengo que hacer si yo ya encontré o detecté en mí algunas de estas señales que tú me estás comentando? Ok, bueno, lo principal yo siempre les digo, pedir ayuda profesional. O sea, número 1, pedir ayuda profesional porque mucha gente dice, no, yo sí puedo solo, y sí, no creo que la gente tenga como toda esta fortaleza interna, pero a veces en el extranjero se necesita un apoyo extra y una red de apoyo, ¿no? Entonces,
acudir con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra en casos extremos, para que pueda ayudarlos a manejar las situaciones, los nuevos retos, la sintomatología. Eso primero. Ajá. ¿No? Otra cosa que siempre les digo a mis clientes es redes de apoyo, que busquen grupos de inmigrantes, de personas que estén en su situación, porque de esta manera va a haber un sentir pertenezco. ¿No? Ok, ya encontré un grupo donde puedo formar parte. Estamos todos quizás fuera o quizás todos pertenecemos al mismo país y nos encontramos aquí. Sí. Que me va a dar estabilidad. Sí, grupos de extranjeros, ¿no? Ya con redes sociales ya hay muchísimas maneras por ejemplo, en Facebook hay mexicanos en todo el mundo, o sea, de verdad, mexicanos en España, en Alemania, en Inglaterra, en todos lados. Pero también hay asociaciones de inmigrantes en donde los ayudan, por ejemplo, a desarrollar sus currículums en base a las características, ¿no? O a los requerimientos de cada país, en donde los ayudan, por ejemplo, los canalizan con asociaciones del gobierno para ciertas ayudas en lo que logran como esta solidez económica, esta estabilidad económica. O sea, pueden obtener muchos beneficios, ¿no? También tienen actividades recreativas, clases de idiomas gratuitas. Entonces sí es muy importante, además del apoyo profesional, las redes de apoyo. ¿Cómo se siente un duelo migratorio? Ahí va la parte. Espérate, quédate ahí porque ya me están mandando a corte. No se despeguen, por favor. Regresamos en un minutito. No se olviden de seguir las redes sociales, Twitter y Instagram, psico-descubrir, y el Facebook y el YouTube psicodescubrir. ¿Nos regalas tu Facebook? ¿Es Mentes en Equilibrio? Mentes en Equilibrio. Mentes en Equilibrio, dense una vuelta para que le sigan, tiene material buenísimo. Regresamos, estamos en Short Radio Internet, seguimos haciendo ruido, no te vayas. Psicodescubrir. Y ya estamos de regreso, si ustedes se acaban de conectar. Estamos con la licenciada Irene Garza del Valle, ¿es correcto? Sí, correcto. Ya me lo aprendí completito. Y estamos hablando de duelo migratorio, que es este duelo que se siente por la pérdida de todo lo que dejas cuando te vas a radicar a algún otro país, sea por la razón que sea, porque así lo decidiste tú, porque vas a buscar una mejor calidad de vida, porque tienes un mejor empleo o porque tu calidad de vida es insostenible en tu país y necesitas una mejora, cualquiera que ésta sea. Y nos iba a contar Irene cómo se siente un duelo migratorio, porque ella ya lo pasó y nos puede decir de primera mano qué se siente. Pues sí, justo eso fue lo que me hizo dedicarme a esto, como darles enfoque a mi profesión. Y bueno, yo la verdad no lo viví el primer año, esta era la segunda vez que yo me iba de México, anteriormente había sido a Argentina por unos meses, la verdad es que esa vez no tuve duelo para nada, te digo que depende de las condiciones en las que te vayas, y yo empecé mi duelo migratorio en España a partir del segundo año. ¿Por qué? Porque el primer año estuve como estudiando, muy metida como en la maestría. El segundo año me invitan a una beca de investigación, entonces también estuve muy, muy metida, tenía como la posibilidad de la beca para vivir, pero bueno, es a partir del tercer año que decido quedarme por mi pareja, ¿no? Estoy en una relación de pareja multicultural con una persona de España, y es ahí en donde me empieza a dar porque ya no tenía el trabajo. Ahí todavía no empezaba Mentes en Equilibrio. Mentes en Equilibrio fue lo que me sacó del duelo migratorio. La verdad que fue muy frustrante porque a pesar de que yo ya llevaba terapia y todo, no entendía por qué me estaba sintiendo tan deprimida, ¿no? O sea, era como esta sensación de... Se supone que debería de estar contenta, de estar en otro país, era mi sueño, yo le elegí, nadie me está obligando. ¿Por qué no termina de encajar? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento sola? Porque hay días que amo España y otros días en los que no soporto la cultura, el clima, etcétera, ¿no? Porque allá hace mucho calor, llegan a los 50 y tantos en verano. Entonces, sí fue una época muy difícil, como el hecho de plantearme, sobre todo en la parte profesional, de ver que no encontraba trabajo porque es muy diferente a México en ese sentido, y ahí empecé como a valorar, a cuestionar mi valor personal y profesional, ¿no? De ser tan buena o por qué no estoy encontrando. Entonces, claro, a mí lo que me pasó fue adjudicar estas dificultades en este otro país a mí, ¿no? Como empezar a decir, soy yo el problema, ¿no?
Entonces, obviamente, eso generó que bajara mi autoestima, que no me sintiera cómoda conmigo, que estuviera muy decaída, muy irritable. Esto obviamente también generó conflictos de pareja, ¿no? En donde yo lo culpaba. Imagínate, era como la persona más cercana que tenía ya, pues también es algo que le pasa mucho a las parejas multiculturales, que la que vive el duelo migratorio se descarga contra la otra persona, lo culpa. Es una dinámica muy común. Entonces, bueno, estaba muy afectada hasta que dije, tengo que hacer algo, o sea, no puedo estar así, ¿no? Y lo voy a intentar, o sea, yo me di como un plazo. Dije, si para esta temporada no encuentro trabajo, me voy, me regreso a México. Y ahí fue cuando dije, voy a empezar a escribir, porque si tengo un blog, pues puedo después como moverlo a donde sea, ¿no? Primero Mentes en Equilibrio empezó siendo un blog y después terminó siendo como mi manera de trabajo. Entonces, eso fue a mí lo que me sacó, ¿no? de ese malestar emocional, ¿no? Porque también yo soy muy sociable y sentía que no conectaba con la gente, ¿no? Entonces decía, ¿qué tengo de malo, no? ¿Qué me pasa a mí que no estoy logrando conectar, ¿no? Y toda esta sensación de mi autoestima, o sea, yo soy la culpable de todo esto, yo soy la que no puedo, la que no está funcionando, la que no está... ¿Es lo que siente cada una de estas personitas que se va a otro lado? ¿Sienten esta presión tan grande? Sí, muchas de ellas tienen como, muchas de mis clientes tienen como esta sensación de algo me falta, no soy lo suficientemente bueno, ¿no? O no puedo controlarlo, que ahí viene no el problema de ansiedad, sino la parte, digo, no la autoestima, sino la ansiedad, ¿no? Todo estaba fuera de mi control. O sea, nos podemos ir para dos lados, o sea, la autoestima y el decir todo esto es mi culpa, algo está mal en mí, y el lado de este país y todo lo que está pasando aquí está fuera de mi control y todo lo que está sucediendo no puedo controlarlo porque no lo entiendo. Sí. Entonces me pongo ansioso. Sí. También esta parte, como te decía, hay una mezcla, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, muchos clientes que dicen, es que tengo de repente ataques de pánico, ¿no? Como siento que la típica crisis de ansiedad, pero la mayoría del tiempo me siento muy decaída, muy decaído, ¿no? Como más tirando la depresión y además de repente crisis existenciales, ¿no? O sea, se preguntan como ¿qué sentido tiene todo esto, todo este esfuerzo, todo este cansancio? Como si en algún punto me voy a morir, ¿por qué es tan agotador, no? Entonces también ahí fue que descubrí mucho esta parte existencial. Y que no quiere decir que solo cuando te vas de tu país la vives, ¿no? Pero es cierto que tal vez puedes estar más vulnerable porque como estás fuera de tu zona de confort, pues tienes más conciencia, ¿no? O te haces más preguntas. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy eligiendo, ¿no? O ¿hasta dónde soy libre? O qué tan acompañado estoy realmente, porque también muchos clientes dicen, es que desde que me fui siento que todo el mundo ha continuado su vida, que eso también es otra, no es solo lo que pasa y lo que no es como me gustaría, sino que veo que del otro lado siguen su vida, incluso como que mucha gente se siente como ¿excluida? Sí, excluida, ¿no? Como de siento que han seguido su vida sin mí. O sea, como si dentro de tu mente quisieras que todos sufrieran de la misma manera como tú estás sufriendo. O sea, tú estás sufriendo el tenerlos lejos y el dolor y el que los dejé y el que no encuentro mi lugar en la vida y ustedes están como si nada y no me extrañan. Ajá, así es como, se siente. No creo que, o sea, yo al menos te puedo hablar de mi perspectiva, no que yo quisiera que sufrieran, pero sí como decía, ay, siento que, o sea, si yo no les escribo, que tal vez yo tengo más tiempo porque no tengo trabajo, ellos no me escriben tanto, ¿no? Como que no entiendes que la vida sigue sin ti, ¿no? Y es como este proceso tu ego de decir, pues, tal vez puedo ser importante, pero nadie es indispensable. No soy el centro de la vida de todos los que yo quisiera a lo mejor serlo. Sí. Ok, ahora que entraste esto de las parejas multiculturales, ¿cómo funciona este ensamblaje? Cuando te vas, encuentras una pareja, te quedas con esa pareja y sigues sintiendo o teniendo esta sensación de que pues sí, ya te tengo a ti, pero sigo sin estar completa. Aquí uno de los retos, yo creo, más importantes de las parejas multiculturales es que la persona, el expatriado, o sea, vaya construyendo otras cosas, que no, ¿cómo plantearlo? Que no haga de su experiencia en el extranjero como única razón su pareja.
¿Por qué? Porque si no todo el peso recae en la pareja, ¿no? Entonces es, bueno, poco a poco ve construyendo tus propias amistades, además de las de tu pareja, ve construyendo un hobby, sí, porque hay muchas que han elegido por practicidad y porque la pareja sí lo ve bien, que él es el que o la que los puede mantener, ¿no? También hay casos de hombres que se van por mujeres y que a ellos les va súper bien y que ellas deciden como, oye, no te preocupes, yo te mantengo en lo que te dan el permiso de trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es ir construyendo, ¿no? Si no vas a tener nuevamente como el trabajo que tenías, que vayas teniendo tus actividades, tus lugares, que vayas independizándote de la pareja, porque si no hay una fusión. Entonces, una de las cosas que pasa cuando se fusionan las parejas multiculturales es, él no me da lo mismo porque él tiene otras cosas. Él sí tiene no solo pareja, tiene familia, tiene amigos, tiene trabajo, tiene hobbies, ¿no? Y yo no. Yo Exacto. estoy sola o solo aquí, Exacto. teniéndote a ti que no me estás haciendo caso. Sí, totalmente. ¿Cómo podríamos prevenir el duelo migratorio? Eso o sea, sería muy importante como saber que existe, o cómo lo prevengo. Sí, o sea, yo creo que si hubiera sabido que existía, lo hubiera prevenido. Pero justo hicimos un material así, sobre todo con los niños, ¿no? Cuando las familias emigran con los niños. Y esta pregunta me parece súper interesante, porque si ya saben que se van a ir a vivir a un país, por ejemplo, muchas de las cosas que yo sugiero es, si te vas con tus hijos, ¿no? Que los niños elijan, ¿no? O les enseñes cuál va a ser su escuela, al menos visualmente, que ellos no se sorprendan o todo sea como incertidumbre total, que les enseñes fotos de dónde van a vivir, fotos del colegio, si hay posibilidad, porque ellos ya son mayores, adolescentes, que puedan tener parte de las elecciones de qué colegio. Oye, mira, he encontrado estos 3. ¿Cuál de estos 3? Para que ellos sientan que están eligiendo, que están teniendo como libertades, a pesar de que obviamente el proceso pues es elección de los padres, ¿no? Hay, por ejemplo, trabajé con una familia de americanos, porque allá en España yo trabajo con personas sobre todo angloparlantes, que les cuesta trabajo encontrar un psicólogo que hable su idioma. Y muchas de estas familias pues decían, pues nos vamos año sabático, mi pareja puede tener el negocio de manera online, muchos eran IT, y claro, se llevaban a los niños y pensando que iba a ser la mejor experiencia enriquecedora. Fácil, ¿no? Y no de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, un hermano sí se adaptaba súper bien y mejor que en su país, pero el otro totalmente lo contrario. Entonces, sí es bien importante como preparar, uno, visualmente, qué país, ¿no? Que reconozcan, que no lleguen y digan, ay, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿en dónde estoy? Visualmente. Por el otro lado, que identifiquen grupos de apoyo ya inicialmente, grupos de expatriados. Por ejemplo, en Sevilla, en donde vivo, hay un grupo de norteamericanos muy importante y entre ellos se juntan, hicieron Thanksgiving, o sea, como algo que sepas que te va a ayudar a mantener tus tradiciones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, como si ir previendo, decir, bueno, ¿cuáles nos imaginamos que pueden ser nuestros retos a nivel emocional? ¿Qué creo que me puede llegar a pasar? Y que de esta manera hagan planes, ¿no? O decir, ok, si yo sé que no voy a tener trabajo al inicio, como porque me estoy yendo porque a mi pareja lo mandan, pues me voy a dedicar a hacer todas estas cosas que nunca he tenido tiempo a hacer, ¿no? Pintar, hacer yoga, ejercicio. Eso es algo que sí siempre digo, el ejercicio es básico. O sea, inicialmente el que al menos tengan una rutina diaria de ejercicio y que coman bien, como que cubran sus necesidades básicas, ya genera una diferencia entre al inicio del proceso de adaptación, ¿no? Fisiológicamente y mentalmente estás entendiendo que te estás cuidando, aunque sea en lo básico. Sí, totalmente. Estás empezando el proceso. Ok, ¿qué otros tips nos puedes dar ahí? Además de eso, bueno, intentar que si se van a ir a un país con otro idioma, ya que tengan las bases del idioma, ¿no? Si es posible. Sobre todo con los niños también, ¿no? Los llevas a un lugar donde no se pueden comunicar con nadie. Sí, es posible. Tenía unos clientes de Brasil y justo el chico se volvió, o sea, si de por sí era una personalidad introvertida, pues él se cerró muchísimo más porque aunque el portugués y el español de repente suenan similares, no es lo mismo. Incluso te puedo decir que yo hablando español llegué a Sevilla y dije, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada, ¿no? Entonces, sí que vayan con las bases del idioma. Sí, por ejemplo, yo sé que hay
gente que tiene que emigrar más rápido, ¿no? Pero sí es un proceso de 6 meses, 1 año, que sí elijan meterse a clases, o no solo clases, empezar a ver películas, por ejemplo, de ese lugar, ¿no? Para ver cómo es la gente, cómo se desenvuelve. Se vayan como apropiando Sí, del lugar sí. antes de llegar. Sí, totalmente, ¿no? La música, ir a probar la comida, poquito a poco, ¿no? Como irlo amando de a poquito. Sí, exacto. Ya para cuando llegues allá, pues ya no lo veas tan... Sí. Una pareja multicultural, ¿tiene posibilidades en tu experiencia? Sí, totalmente. O sea, de hecho creo que aunque tienen retos, igual que todas las parejas, también tienen sus cualidades, por así decirlo, sobre las parejas de una misma cultura, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que ambos son diferentes, pueden ampliar la manera en la que resuelven problemas. También esta parte de, tú lo sabes, como el deseo, ¿no? Uh-huh. Tú, en algún punto se habla de que el deseo se pierde cuando ya conoces totalmente a alguien. Uh-huh. Y en parejas de 2 culturas, pues conocerse es más amplio, más rico, exacto. Entonces, incluso hasta el deseo, esta parte como de enamoramiento puede estar como más encendida. O sea, si ellos buscan darle el giro positivo, pueden encontrar muchas fortalezas dentro de su relación. ¿Qué retos tienen o por qué llega a fallar una pareja multicultural y que ya terminen, ya no quiero volver a verte ni a ti, ni al país, ni a nadie? Ok, bueno, el idioma de hecho no lo he visto tanto, lo he visto más en personas que hablan el mismo idioma, por ejemplo español, que una persona que habla español, alemán y el tercer idioma es el inglés. Como esta manera en que se dicen las cosas, pero más bien, más allá de las palabras, es como la expresión no verbal, ¿no? Por ejemplo, tengo muchas clientas mexicanas con españoles que dicen que sienten que a veces son muy rudos a la manera de hablar, ¿no? O muy secos, ¿no? Porque el mexicano es más cálido, más cariñoso, suavecito, más apapachador, hablan más bonito. Eso por un lado, ¿no? Como lo no verbal. Por el otro lado, otro de los retos que sí identifico es esta parte en donde uno depende del otro, ¿no? Mientras está la persona en el proceso de adaptación, hay muchos roces, porque hay una dificultad para la otra persona entender, porque una persona solo va a entender que es irse hasta que se vaya. Claro. Uh-huh. Entonces no puede tener el nivel de empatía que a la otra persona le gustaría. Uh-huh. ¿No? Muchos dicen, es que no me entiende, o es que minimiza lo que siento, o es que como que no, o sea, por más que me escucha y me intenta entender, no termino de ver que me apoye como me gustaría, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, esta parte del peso, ¿no? Es que tú sí estás cerca de tu familia y yo no, como de las convivencias familiares y de también cómo las familias obviamente se meten diferente, ¿no? Que no deberían de meterse. En ningún tipo de cultura, tipo de relación. Pero como decir, es que tu familia está más involucrada, ¿no? Sobre todo cuando ya hay hijos, al expatriado le pesa como sentir que esos hijos tienen más la base cultural de su pareja. ¿No? La otra familia, por llamarlo así. Sí. Ok, y ahora, si a esto le sumamos, vamos a suponer que tú vienes de México y además eres católica y te casas con un musulmán. Entonces, además de todo, tenemos un conflicto o una diferencia de intereses religiosos. Sí. Ahí, ¿cómo funciona? Esta parte espiritual. Bueno, ¿Cómo funciona poner como a cada cosa en su lugar? Sí. Yo creo que aquí también influye qué tan radical seas, ¿no? No sé si has leído hace poquito la historia de una mexicana y un ecuatoriano, vi un artículo que se habían convertido al no me acuerdo si al Islam, creo que al Islam, ¿no? Por amor. Y hablaban de por qué se habían convertido. Aquí yo creo que lo que influye es qué tan radical es cada persona y qué tanto pueden como respetar las visiones de cada uno. Yo creo que aquí si hay respeto, yo creo que eso es lo más importante, sea religión, sea cultura, sean tradiciones, sea lenguaje. El respeto es básico. Y después ver de qué manera somos flexibles para que lo tuyo y lo mío pues puedan ir en conjunto, ¿no? Que ni tú tengas que desapegarte totalmente de tus raíces, ni yo de las mías. Y también ahí es el reto de las parejas de ellos, ¿no? O de ellas, las que viven ahí. Como, ¿cómo yo puedo incluir para que
a mi pareja y la cultura de mi pareja para que ella también se sienta en casa. Ahí ya tengo mi pregunta guardada, espérenme tantito. Vamos rapidísimo un corte y regresamos, no te despegues de Shot Radio Internet. Psicodescubrir. Bienvenidos a esta última partecita, que se me fue rapidísimo este programa. Ya platicamos de las parejas multiculturales, de los retos que pueden tener, de cómo se siente un duelo migratorio. Si ustedes tienen alguna duda o si ustedes necesitan este tipo de atención especializada, de verdad, busquen Mentes en Equilibrio, porque Irene es una persona que tiene todas las credenciales para ayudarlos, pero además de eso, no solo tiene las credenciales, tiene todo el corazón y todas las ganas de hacerlo, y eso es maravilloso. No solo lo sabes, te encanta. Muchas gracias. Sí, la verdad que me apasiona mucho y justo, como te decía, o sea, Mentes lo creé así, desde mi duelo migratorio se ha convertido en mi bebé, como en mi salvador, y también quería que fuera el salvador de mucha gente que por estar en otro lugar no puede encontrar un terapeuta ni de su idioma, pero sobre todo también a veces que entienda, ¿no? Porque mucha gente llega a mí, es que yo intenté aquí, pero es que me decía que se me iba a pasar, ¿no? O me decía que me leyera este librito. Que asoleate más. Claro. Entonces, pues realmente sí creo que es importante, ¿no? Como esta parte de buscar a alguien que nos entienda, con el que conectemos, etc. Y que le apasione mucho lo que hace. Eso me encanta. A ver, estábamos hablando de si tú tienes una religión y otra, y además tenemos dos culturas diferentes y lo que sea. Vamos a suponer que ya tenemos todo arreglado, yo te respeto, tú me respetas, tú vas a misa los domingos, yo voy a mis ritos, lo que sea. Y de repente nace el bebé. ¿Y ahora qué hago? Sí, ese es otro gran reto porque ya no es tú y yo, sino este ser que es la extensión de ambos, y ahí pueden haber como roces de lo que queremos cada uno, ¿no? Para este hijo. O sea, yo, por ejemplo, no tengo planeado tener hijos pronto, pero a veces lo pienso y digo, ay, no sé si quiero como criarlo en España, que tenga la mentalidad española. O sea, yo quiero que le gusten como las fiestas mexicanas y la cultura mexicana, y no me imagino a mi hijo hablándome como con tono español. Me da como no sé qué de pensarlo. No, yo quiero que hable mexicano, me lo voy a traer. Pero justo ahí empieza como esta parte en donde nuevamente el expatriado puede volver a vivir como este sentimiento de ni mi hijo forma parte sí, de lo que es mío, de mi raíz. Sí, sí. Entonces ahí yo creo que ya para cuando tengan hijos lo ideal sería que hayan hecho como este acuerdo de integración con la pareja, para que también la otra parte le dé valor, le dé importancia y le dé peso como a esta parte de tradiciones, cultura, idioma, ¿no? Por ejemplo, trabajé un tiempo con una familia de niñera, y antes de trabajar en Mentes en Equilibrio, él era italiano, ella española, y él hablaba a sus hijos italiano. Para él era súper importante, ¿no? Como que ellos supieran como hablar su idioma a pesar de que vivieran en España. Entonces creo que estas cosas son importantes, ¿no? Como llegar a acuerdos, porque es cierto que es difícil, ¿no? Cada persona tiene como una idea de cómo criar a sus hijos según cómo fue criado, lo que quiere repetir y lo que no quiere repetir, y aquí es como sentarse a platicarlo antes de tener hijos. Como esta parte de la planeación creo que es bien importante, no a la hora de decir, esto no es lo que quería. Ya llegó y ya no sé qué vamos a hacer tú y yo con este paquete. Ahora, es cierto que pensando en estos chicos que yo cuidaba, la verdad es que yo creo que cuando tú naces en una familia multicultural, tienes un padre y una madre o dos padres o dos madres, porque también se da el caso, tu mente es muchísimo más amplia, también tu perspectiva de la vida. Entonces, a ellos los veía como integrando mucho, ¿no? ¿Como más global? Sí, yo creo que también eso está sucediendo mucho, ¿no? Como los niños son esponjitas y ya nacen con padres multiculturales, en familias monoparentales o homoparentales, ¿no? Entonces, creo que si desde pequeños los padres normalizan como estas diferencias y los ayudan a integrarlas, va a ser súper sencillo que lo hagan, ¿no? Ok, pero es desde la planeación. Sí. O sea, si tú tienes ya una planeación, ya te integraste con tu pareja, ya te entendiste, y una vez entendido empiezas a trabajar
la parte de qué vamos a hacer cuando tengamos niños, entonces cuando los tengas va a ser más fácil. Esto no quiere decir que no haya retos, porque los va a haber, claro. Pero ya tienes como el caminito marcado. Exacto, sí. Que te permite de cierta manera no tener tantos roces, aunque sigan existiendo. Claro, sí, totalmente. ¿Cómo hago, por ejemplo, si yo tengo una pareja multicultural con la que no me entiendo y siento que es por la diferencia de cultura que tenemos? O sea, que si realmente esto está marcando, ¿qué tengo que hacer o qué marcadores tengo que buscar para saber que es la cultura la que nos está haciendo chocar o que estoy viviendo un duelo? A ellos sí los invitaría también a un proceso de terapia, ¿no? Sí, como siempre. si de plano lo están intentando solos y no pueden, pues sí trabajarlo como con un profesional que pueda lidiar, ¿no? Con estas diferencias, que pueda ayudarlos a entender qué es de ti como persona y qué es de ti como español, nigeriano, chino, francés, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, si quieren así como un pequeño tip, mi psicóloga también está dentro de una relación multicultural, ella está con un alemán. Y me pasó un tip que también me parece muy útil, que es la cajita de las diferencias culturales. Entonces, cada vez que, ella me cuenta que cada vez que no lograba solucionar un problema con su pareja, decían, es que esto es cultural. Y lo echaban a la cajita, lo anotaban y lo echaban en la cajita, como decir, es que esto no es ni tuyo ni mío. Y si no vamos a llegar a un acuerdo, está la parte de la aceptación, ¿no? O puedo decir, no, o sea, no hay acuerdo, o sea, no vamos a llegar a ningún lado, ¿te parece si lo guardamos aquí y nos olvidamos de él? Sí, que justo ahora en la formación que estoy de los Gottman de pareja, que me está gustando mucho, ellos hablan también de esto, de perpetual problems, ¿no? Estos problemas que siempre van a existir, que no van a cambiar porque son la raíz de cada persona, o sea, son estas cosas como que no vas a negociar. Entonces hablan como de, hacen un camino de aceptación y de, en vez de intentar convencer al otro, que es algo que intentamos mucho en pareja, ¿no? Sí, convencer que el otro piense que yo estoy bien y actúa como yo, exacto, que yo estoy bien. Entonces, en vez de dedicarte a convencer, dedícate a entender por qué es importante para esa persona. Entonces ellos se basan mucho como en las emociones. Habla de por qué esto es importante para ti, cómo te hace sentir, de dónde viene, qué necesidad cubre o qué deseo cubre, ¿no? Entonces un trabajo así también podría ser muy importante para que logren como trascender estos problemas que siempre van a existir, ¿no? Una vez que yo entiendo esta raíz del por qué tú te sientes así, ¿puedo aceptarla o trabajarla? ¿Es la idea? Esa es la idea. Es la idea, pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer. Hay cosas que podemos aceptar, que digo, bueno, sí, tampoco va en contra de mis necesidades o de lo que es importante para mí en una relación de pareja, lo acepto, ¿no? Y me relajo. O de plano, no puedo, y ahí es en donde mucha gente dice, es que queremos tomar terapia de pareja para siempre estar juntos. Y muchas veces la terapia de pareja sirve para separarse sanamente y que no prolonguen, no dañen más la relación, no se dañen mutuamente y no prolonguen la ruptura más tiempo del necesario. Que no sea una agonía más larga de lo que podría ser. Sí. Eso es muy importante. Cuando se está hablando de terapia de pareja, la mayoría de las personas lo ve como el último recurso para intentar salvar su relación. Pero muchas veces el desenlace es que ya realmente ya no pueden estar en esa relación y hay que separarlo. Y ese es el desenlace adecuado de la terapia de pareja, en algunos casos. ¿Qué se supone que es lo que es mi raíz y tu raíz como pareja? ¿Cómo puedo localizar aquello que no voy a negociar y que mi pareja no va a negociar? Bueno, aquí primero es un trabajo personal, ¿no? Decir, estas son mis necesidades y mis deseos principales. Por ejemplo, para mí sí es súper... Hay gente que dice, yo no tengo un problema como en dejar mi profesión. Yo no la dejo por nada. yo sí le dije a mi novio de plano, si no puedo trabajar de lo mío y ser psicóloga, I'm so sorry, no puedo. Me voy. ¿No? O sea, porque para mí sí le da sentido a mi vida. O sea, a mí sí me llena mucho, ¿no? O sea, sí es algo que va más allá de que pueda pagar las cuentas y la renta y todo, sino realmente es algo que me llena en muchos niveles. Pero, por ejemplo, hay otras parejas que es, pues si no voy a tener a mis hijos en mi país, pues vale, ¿no? O sea, y eso también es como conocer lo que tu pareja no está dispuesto a negociar o dispuesta a negociar para saber también si tú estás dispuesto a estar con esa pareja o no. ¿Sería lo ideal? Exacto.
como que cada uno conozca de sí mismo lo que sí es básico para que sean felices y puedan estar en una relación sana y bonita, que realmente puedan acompañarse bien, y que sí pueden soltar porque pues es más un deseo pero en una necesidad, ¿no? Que hablando de deseo, necesidades, la necesidad es esto que sí o sí necesito para estar bien, ¿no? Y el deseo es esto que me gustaría pero que no pasa nada si no sucede exactamente como yo lo pienso, ¿no? Como lo esperaba. Quizás me genera un poco de frustración, un poco de ansiedad, un poco de tristecilla, pero puedo manejar. Sí, sí. No, en esta parte creo que es muy importante puntualizar que cuando hablas con tu pareja, sea multicultural o no, de tus necesidades básicas y lo que estás dispuesto no a ceder, seas completamente sincero o sincera, porque si te dicen, es que yo quiero tener a mis hijos en mi país, y tú le dices, sí, por supuesto que sí, nos vamos a ir a tu país, en cuanto nazcan nuestros hijos y nacen los hijos y no se quiere ir, va a haber un gran problema, pero porque en realidad no se lo dijo de manera clara y abierta, por muchas razones. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. De hecho, ahora tengo un cliente que viven no en el país ni de ella ni de él, ¿no? Viven en un tercer país y claro, ella está ahí por él, pero queriendo tener familia. Entonces, él está trabajando como decidir si realmente quiere tener hijos o no, para ser lo más honesto con ella, ¿no? Lo más honesto posible y lo más pronto posible, porque él no quiere sentir como esta carga de, he estado todo este tiempo aquí conmigo en un tercer país, esperando a que tengamos hijos y yo no sé si quiero tener hijos, ¿no? Entonces ahí hablamos de estas necesidades. No es como el decidir si tú vas por el pan o yo voy por el pan, o si, no sé, si la sala es gris o negra, va más allá, ¿no? Esto que sí no puedo, porque es importante. Para ella su necesidad es ser mamá y para él es su trabajo, ¿no? Que le encanta. Entonces ahí es como ser honestos y decidir y hacerlo saber, ¿no? No retener a la otra persona como sabiendo que no podemos darle lo que para ella es básico y esencial en una relación de pareja. Ok. Ahora, por ahí leí y me mandaron un mensaje que está muy de moda soltar, pero ¿hasta dónde saber cuándo debemos soltar? El país, el lugar donde vivimos, la pareja multicultural. ¿Tú qué opinas? Yo leí hace poquito también algo sobre soltar y yo creo que es algo muy, muy complejo, ¿no? Porque hay quien dice, es que si te cuesta trabajo y si tienes que luchar y si tienes que esforzarte es porque no es para ti. Entonces suelta, ¿no? Y en dónde está esta parte, o sea, ¿qué tanto esto es realista con un proyecto de pareja? Que no es esto lo que nos está haciendo como saltar de una en otra, o no que esté mal, ¿no? Pero ya no está viendo el mismo nivel de compromiso. Entonces yo aquí creo que lo importante es como, al menos esta es mi perspectiva, ¿no? No creo que haya una sola clave, conectar con tu intuición. O sea, realmente con esta parte de ti que sabe lo que quiere y también sabe, o sea, como poner las cosas sobre la balanza, que el sufrimiento creo que es una clave muy importante. Cuando tú sufres demasiado, creo que por ahí no es el camino. Una cosa es que cueste trabajo, que tengas que ser flexible, que tengas que adaptarte, y otra cosa es que te duela, que te lastime, que te haga daño. ¿En qué momento, guiándonos con esto que nos estás diciendo, tendría que decir, ya no más este país, ya no puedo, necesito regresar, pónganme en el primer avión y regrésenme con mi familia? Bueno, no sé si hay un momento en específico, la verdad que es una pregunta bastante amplia porque creo que cada persona lo vive diferente, ¿no? Te digo que a mí me sirvió ponerme mucho como un plazo, de decir, si esto que es básico para mí no sucede y que mi pareja no es responsable de dármelo, porque ahí también algo que es muy importante es ser responsable de nosotros mismos, no esperar a que la pareja nos dé todo, ¿no? Porque sí, esta es la persona por la que estoy eligiendo quedarme, pero ¿y qué hay de las otras cosas que yo debo de construir en mi vida, ¿no? Entonces creo que aquí es importante poner plazos realistas, ¿no? O ser realistas en cuanto al proceso de lograr las cosas. ¿Estoy dispuesto a aguantar los 2 años para el permiso de trabajo? ¿O estoy dispuesta a hacer esto? Y entonces a sincerarse también con uno mismo, ¿no? ¿Qué recursos, qué otras cosas puedo hacer en mi espera, ¿no? También el saber esperar, porque también, así como soltar, otra cosa es como la inmediatez, algo que está ahora mucho, ¿no? El placer inmediato. Y muchas veces las cosas requieren esfuerzo, paciencia, espera,
La tolerancia y la frustración es algo que las nuevas generaciones creo que han perdido. No, sí, ¿no? no A lo mí me tienen. cuesta, A mí me cuesta. ¿En Por qué? acá hay una pregunta. Dime. Nos Pregunta. pregunta que si es necesario siempre que se va de un país a otro buscar la ayuda de un profesional por todo esto que platican, las dificultades. Yo al menos, sí, por lo que fuera no es posible, sí una red de apoyo, alguna asociación de apoyo emocional a inmigrantes. Si tienen la posibilidad de hacerlo, creo que además los puede ayudar mucho porque además de prevenir, también puede ser un proceso muy rico de crecimiento personal, ¿no? Descubrir quién soy en otro país y en otro contexto. Y de seguridad también podría ser, porque ellos ya conocen el lugar donde tú vas a llegar. Ya te Claro. pueden decir, no te vayas por aquí porque puede ser inseguro, no busques una casa en tal zona, mejor vente para acá. O sea, te pueden dar como tips. Sí, como muy tips de importantes. en dónde, ¿no? Por ejemplo, en mexicanos te dicen en dónde rentar, en los grupos de mexicanos, y también te dicen en dónde comer, cuáles son las mejores tacos. Entonces, en todos los sentidos siempre viene bien como tener una red de apoyo, porque no llegas de cero, ¿no? Está como toda esta gente que ya ha estado ahí y sabe qué es lo difícil. Ahora, una pregunta que me surgió. Una personita que por alguna razón brinca de país en país o de estado en estado, como quieran, sin encontrar como esa razón, como que en ningún lugar me acomoda. ¿Es un duelo o estamos hablando de un proceso distinto en tu entendimiento? Esto que dices es muy importante porque también hay gente que por su trabajo o por situaciones, otras situaciones, se mueve mucho, ¿no? Y hay gente que no tiene duelos, de repente sí, ¿no? Tiene que ver tal vez en ese lugar no se adaptó o fue más abrupto el cambio, ¿no? Y aquí supongo tu pregunta va como en si soy yo, entonces el problema es el que no estoy conforme en ningún lugar. Yo sí ahí invitaría, por ejemplo, un proceso de por qué en ningún lugar me estoy hallando, estoy conectando, o sea, que de verdad en ningún lugar puedas estar bien, habla como de algo en ti, ¿no? Que está cerrado a no conectar. Como algún tipo de vacío que no estás pudiendo llenar de alguna manera. Exactamente. Que ya no es como tal un duelo, sino un proceso muy interno. Irene, de verdad agradezco enormemente que nos hayas regalado tu tiempo, tu experiencia, todo lo que está en tu cabecita y en tu corazón. Regálanos, por favor, tus redes sociales, dónde te localizamos, dónde podemos encontrarte, todo. Claro, bueno, primero agradecerte por el espacio, por este lindo proyecto que también te vi y respeto mucho lo que estás haciendo y lo comparto mucho como esta parte de generar contenidos de calidad para la gente, ¿no? Y también demuestra como todo esta pasión que también tienes por el arte, la psicología y la terapia. Muchas gracias. Bueno, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mentes en Equilibrio. Estoy en Facebook, en LinkedIn estoy como Irene Paula Garza del Valle, estoy en YouTube, tengo también canal de YouTube, estoy en Instagram y en Twitter. Ya tienen todas las redes sociales, busquen ahí Mentes en Equilibrio. De todos modos ya saben que les dejamos todos los datos que ustedes necesiten, pero si tienen alguna duda de verdad respecto a todo esto, diríjanse siempre con la persona, uno, que tenga la experiencia adecuada y que se adapte a ustedes. 2, que puedan conectar, que tenga esa empatía para conectar con ustedes, para decir, con esta persona sí puedo hablarle, sí puedo decirle, me entiende. No está mal decir, con este terapeuta no me acomodé, me voy a cambiar, porque probablemente no es que sea malo, es que no está en sintonía con lo que tú necesitas. Entonces, si tienes que cambiarlo, cámbialo, no pasa nada, llega con la persona adecuada, pero sobre todo cuando llegues con un terapeuta, cualquiera que este sea, abre por completo lo que traes adentro para que sea un proceso real de transformación para ti y que sea enriquecedor para ti, y yo estoy segura que con Irene lo puedes lograr. Gracias, qué linda. Cuídense mucho, ya nos vamos. Sigan todas las redes sociales. No tengo las redes sociales de Shot Radio porque no vino Alonso, se lastimó el pie. Por cierto, le mandamos un beso. Le mandamos un beso a nuestro látigo Chicote, que tampoco ha venido hoy, ha andado muy viajador también. Entonces, cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irene. Gracias a todos también. Les mando un beso. Bye.